Continuamos hablando sobre el tema de corrupción y hablemos de sectores e instituciones más afectadas por la corrupción. Ciertamente, esta respuesta social nos refuerza en la idea expresada en el texto. Los ciudadanos consideran que la corrupción anida en los partidos y en los representantes electos del pueblo, pero los partidos son instituciones con miles de militantes en muchas ocasiones y la idea de considerar como corruptos a todos los miembros no parece ser socialmente compartida. Por ejemplo, un militante del PRI mexicano puede ser un autónomo que se dedica a vender fajitas en un mercado y que hace su trabajo con honestidad y recibe las recompensas que la ley de la oferta y la demanda le otorgan. No posee puesto público, desde el que abusar. Sin embargo, los partidos son los instrumentos de selección de los líderes políticos y los principales actores de la política democrática, y la ciudadanía está diciendo que en su labor social están fracasando. Y están fracasando porque no son coherentes con el deber ser de la política democrática, porque como actores colectivos están incumpliendo las obligaciones que se derivan de la acción política en una democracia. La corrupción de los partidos es corrupción política, es decir, corrupción de la política. El barómetro nos muestra que la ciudadanía acusa a los principales actores de la política democrática, los partidos políticos, de incumplir con sus deberes como tales actores, les acusa de ser incapaces de estar a la altura de lo que exige el ethos de la política democrática. No es solo que se acuse a los partidos de seleccionar líderes que roban, porque en Finlandia, en Reino Unido, en Portugal o en Canadá es raro encontrar casos de sobornos a líderes políticos relevantes, y sin embargo, en el barómetro, en todos esos países, los partidos están valorados como los sectores más corruptos. En consecuencia, se acusa a los partidos de deslegitimar la política al no cumplir con los deberes que se derivan de ella. Y si se culpa a los partidos de gobierno y de oposición, dado que de lo que se culpa no es de extorsionar, estas acciones solo las pueden realizar los que están en el gobierno, sino de mentir innecesariamente a la ciudadanía, actuar sectariamente, ser influidos indebidamente, no tener principios. Obviamente, también los ciudadanos tienen su parte de culpa, especialmente cuando repetidamente votan a políticos corruptos, aunque esa ya es otra historia. El problema, además, es que la desconfianza hacia los partidos se expande también a otros actores e instituciones políticas, creando un ámbito de desafección que es preocupante para la democracia. Y nos preocupa porque no podemos estar de acuerdo con quienes defienden que este tipo y nivel de crítica a los políticos no tiene importancia para el sistema democrático, incluso que puede ser saludable. Es cierto que en democracias establecidas el desarrollo de una ciudadanía crítica puede ser positivo, pero la crítica debe ir acompañada de elogios cuando las cosas se hacen bien. Y sin embargo, los elogios a la clase política tienden a no existir. Existe un techo de cristal en el elogio o el apoyo a la clase política. Además, en democracias no consolidadas, sobre todo de países en vías de desarrollo, aunque también en países desarrollados con democracia estable, la crítica no siempre es fruto de una buena información y un análisis cuidadoso de las opciones presentes. También es cierto que la crisis de la representación puede llevar a nuevas formas de acción política más directa e inmediata, pero habría que ver si esas nuevas formas no generan más problemas que beneficios, especialmente cuando se toman en ambientes tensos, polarizados o guiados por el miedo, como demuestran los referendas sobre endurecimiento de penas por repetición de delitos. Finalmente, se podría aceptar que excelentes gobernantes han sufrido el rechazo popular por hacer lo que era mejor para todos, aunque no gustara. Pero lo que ya no es tan normal es que esa misma ciudadanía rechace reconocer, aunque sea a posteriori, los éxitos y sitúe en el mismo cesto a los que aciertan y a los que se equivocan, al menos en la expresada imagen tópica del político y su actividad habitual. Los aciertos no cuentan, los fracasos sí. Todos estos datos nos llevan a pensar que esa repetida y reforzada mala imagen no puede ser buena para la democracia. Para empezar, en democracia, hasta ahora, la forma de entrar, de consolidarse, de formarse en política ha sido a través de los partidos. Y no vemos cómo eso pueda cambiar sin graves deterioros para el sistema. La representación única, forma de organizar la democracia en territorios extensos y en sociedades complejas y pobladas, como las presentes, requiere previsibilidad, sustentabilidad, coherencia, juicio y rendición de cuentas, y nada de eso podría ser ofertado por miles de candidatos sin partido, luchando por el voto en elecciones abiertas y necesariamente caóticas. El gobierno
que surgiera de un mundo así sería incapaz de tomar decisiones, de organizar políticas públicas estructurales y coherentes, de asegurarse un apoyo parlamentario. Necesitamos esos instrumentos de mediación, de simplificación, de rendición de cuentas. De ahí que no podamos quedar impasibles ante un deterioro en imagen y en apoyo cívico. Del mismo modo, si los políticos son cada vez menos fiables para la ciudadanía, las elecciones tendrán cada vez un menor valor para los ciudadanos que aún voten. Si la política es una actividad despreciable, se producirá con el tiempo una selección adversa de participantes en la misma, es decir, a ella solo acudirán los peores. Y así sucesivamente. Por todo ello, estimamos que el deterioro de imagen tiene importancia y que preocuparse por tal deterioro es importante, no solo para la ciencia política, sino también para la mejora práctica del funcionamiento actual de la democracia. En este texto, creemos que la razón fundamental del deterioro de confianza es precisamente la corrupción política. Por ello, vamos a analizarla en detalle. Confianza que inspiran los actores políticos en comparación con otros actores sociales. La Iglesia, un 62%, las Fuerzas Armadas, un 56%, la prensa, un 41,8%, la televisión, un 31,4%, los sindicatos, un 33%, la policía, un 53%, el gobierno central, un 28,9%, el Parlamento, un 37,6%, el servicio civil, un 40,3%, las empresas, un 34,4% y los partidos políticos, un 17,5%. Hablemos a continuación de los conceptos en acción, variantes de corrupción política. La corrupción política se expresa de muy diferentes formas y tiene un amplio campo de acción. Algunas de sus manifestaciones entrarían plenamente dentro de supuestos de corrupción en sentido estricto, pero otros supuestos son específicos de ella. Por otra parte, sus actores no requieren ocupar puestos públicos para ejercerla, aunque lo normal es que exista un papel destacado de los responsables y representantes públicos. En este capítulo vamos a enumerar someramente los posibles tipos de corrupción política. Ciertamente la enumeración no pretende ser exhaustiva, solo incorporar los tipos más relevantes de una concepción de la política coherente con los principios fundamentales de la democracia y con su propia razón de ser. Los dos primeros tipos que analizaremos se refieren a la corrupción en los otros poderes del Estado distintos al Ejecutivo, es decir, se analizará la corrupción parlamentaria y la judicial. Posteriormente, entraremos en la corrupción partidista con sus dos variantes fundamentales, el clientelismo y la financiación corrupta. La última parte la dedicaremos a la corrupción en el Ejecutivo con sus diversos tipos, aun cuando la figura del fraude electoral no suele reducirse a las actividades gubernamentales, como veremos. Hablemos de la corrupción parlamentaria y los representantes locales. A principios y mediados de 1990 se conoció que miembros del Parlamento británico habían aceptado pagos a cambio de hacer determinadas preguntas parlamentarias a ministros del gobierno. Al parecer, el pago por cada pregunta era 1.000 libras esterlinas. En 3 casos, el Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes encontró pruebas suficientes. Las sanciones fueron, para uno de ellos, de 7 días sin salario y sin poder sentarse en su escaño de la Cámara. Para otro, 20 días del mismo castigo. Y para el tercero no hubo sanción. Pero este caso permitió conocer o recordar que muchos parlamentarios recibían salarios o pagas de empresarios a lobbies por preocuparse de defender sus intereses en la Cámara. El 14 de septiembre del 2000, por otra parte, y a bastantes miles de kilómetros de distancia de Londres, en Perú, apareció un vídeo en el que se mostraba a Vladimiro Montesinos comprando por $15.000 a Alberto Couri, un parlamentario de la oposición, para que se pasase a las filas del gobierno. El vídeo mostraba el momento en que el dinero era entregado y en el que se firmaba el pacto de sujeción a la disciplina juramental. Este vídeo fue el origen de la caída de Fujimori. En España, tras las últimas elecciones autonómicas de 2003, los resultados en la Comunidad de Madrid dieron la posibilidad de un gobierno de coalición entre las dos fuerzas situadas en el centro-izquierda y la izquierda, la Asamblea Autonómica. Las negociaciones por el pacto ya estuvieron envueltas en declaraciones innecesarias sobre qué poder ganaba y perdía cada fuerza política pactante, pero culminaron con un acuerdo. Sin embargo, el día en que se constituía la Asamblea y había que elegir presidente de la Cámara, instantes antes de iniciarse la votación, 2 diputados del Grupo Parlamentario Socialista desaparecieron, dando lugar a que el Grupo Popular alcanzara la mayoría y se hiciera con la presidencia de la Cámara. Más tarde, ambos diputados se abstuvieron en la votación a presidente de la Comunidad de Madrid, por 2 veces,
lo que dio lugar a que tras 2 meses de intentos fallidos se disolviera el Parlamento regional y hubiera que convocar nuevas elecciones. Todo ello finalizó con el hecho de que obtuviera la presidencia de la comunidad la candidata del Partido Popular, Esperanza Aguirre, al vencer en las nuevas elecciones. En 1994, el periódico The Guardian publicó una noticia referida a un parlamentario y ministro británico de Comercio, por virtud de la cual éste se había embolsado importantes pagos de empresas sin registrarlos. Más tarde, el ministro Hamilton dimitió, pero en la investigación que realizó en el Parlamento sobre su conducta se demostró que había habido presiones constantes del gobierno a través de un diputado de la mayoría para que la comisión se cerrase lo antes posible y para que se suspendiese sus actuaciones. Estas presiones sobre el presidente de la comisión llevaron a iniciativas a proteger la actividad de autocontrol de la Cámara de todo tipo de influencias partidistas. La comisión debía investigar con plena objetividad si se quería que cumpliese con su finalidad y de esa forma protegiese el buen nombre del Parlamento. Estos ejemplos nos muestran supuestos diferentes de corrupción parlamentaria. En algunos casos son supuestos también de corrupción en sentido estricto, pero nos interesan sobre todo ahora en su dimensión política, porque hay aquí corrupción. En primer lugar, las preguntas guiadas son corrupción porque lo que se espera de un parlamentario es que haga preguntas al gobierno en beneficio del interés general o de las personas que le votaron, para clarificar opciones políticas, para mejorar un servicio público, para criticar y que el gobierno reconsidere acciones erróneas. Pero las preguntas guiadas no responden al interés del parlamentario, sino al interés de alguien ajeno que obtiene con ello información. Y además, el parlamentario obtiene un beneficio extraposicional por ello, siendo esa la causa fundamental de su pregunta. En términos políticos, alguien obtiene acceso privilegiado por pagar, mientras quien no puede pagar no tiene acceso a la información que desea, rompiéndose un principio básico de igualdad política. Y por si fuera poco, obtiene ese privilegio cargando al erario público con los gastos del tiempo y energías perdidas por el ministro y su equipo en preparar la respuesta. Este mismo juicio se puede aplicar a los actos de parlamentarios consistentes en organizar reuniones con ministros a grupos de interés específicos a cambio de un pago. Segundo, más grave aún, es el uso de las enmiendas parlamentarias en la discusión de las leyes en comisiones para beneficiar a quien paga las enmiendas. Con ello se distorsiona el natural discurrir y el debate limpio, buscando el interés general de los textos legislativos. Hay una influencia privilegiada en el proceso legislativo que nace de la habilidad para encontrar parlamentarios corruptos y ofrecerles la cantidad adecuada. Tercero, el caso peruano. Es un caso de transfugismo, lo mismo que el de la Asamblea de Madrid. El transfugismo se produce a todos los niveles de gobierno, central o federal, regional y local. En el caso peruano se pudo demostrar el soborno realizado por Montesinos y la clara aceptación. En el caso madrileño, no se pudo demostrar, por ahora, ningún soborno. Pero en ambos supuestos, desde la perspectiva de la corrupción política, existe un mismo crimen, el de no respetar la voluntad del pueblo. A Kouri nadie le votó para que apoyara a Fujimori. A Tamayo y a Sáez nadie les votó para que se abstuvieran. Estaban en las listas de un partido, designados por ese partido, y conocían perfectamente la voluntad del partido de gobernar, si era preciso, como era del todo previsible, pactando con Izquierda Unida. Sabían perfectamente que no pactar con Izquierda Unida suponía que su partido no gobernaría, pero traicionaron el voto popular. En general, en sistemas parlamentarios y de elección indirecta de alcalde, con listas cerradas y bloqueadas, tras todos los casos de transfugismo existe esa traición, no solo al partido que incluyó en las listas, sino, sobre todo, a quienes votaron a ese partido, normalmente sin conocer a casi nadie de la lista, pero confiando en la lealtad de los seleccionados para con el programa y el partido que les incorporó. No obstante, en ocasiones, además, hay sobornos por detrás, grupos de interés muy concreto, que manipulan así el voto popular y dejan la democracia convertida en fraude. Cuarto, tiene menos importancia, pero es necesario destacar que las comisiones de investigación parlamentaria ni pueden ser guiadas por el uso partidista ni pueden someterse a la mayoría gubernamental, y sus directrices ni pueden ser usadas por la oposición para atacar al gobierno sin preocuparse por la verdad de los hechos. Lo que se pervierte en este caso es la necesaria independencia de juicio en la investigación,
si se quiere que ésta tenga algún sentido. En España, por ejemplo, la Comisión de Investigación del 11M, creada para investigar qué pasó antes y en el momento en que un grupo de fanáticos realizase la terrible masacre en los trenes de cercanías madrileños, ha estado sometida, según distintos analistas y los familiares de las víctimas, a presiones partidistas indebidas, y con ello se ha dañado la credibilidad del Parlamento y de los partidos. Como dice Martín Pallín, refiriéndose a las comisiones del 11M, alentar un debate sobre posiciones a priorísticas, sin concesiones o resquicio alguno para las tesis contrarias, sin matizar o analizar los hechos que se van conociendo, es un ejercicio estéril, que ofende la sensibilidad y sentido común de los ciudadanos. Probablemente, en esta situación, algunos tienen más culpa que otros. Bastaría para ello analizar las declaraciones de los dirigentes del Grupo Parlamentario Popular en conexión con cierta emisora de radio, pero la mala imagen es finalmente común. Se corrompe la política si los intereses de partido se anteponen sobre los hechos y no permiten proponer soluciones eficaces a los problemas investigados.